Buenas tardes mis amigos, hoy quiero hablarles de un tema bastante fascinante acerca de nuestra América Latina. Hoy quiero hablarles de los automóviles que han circulado en nuestra región, desde el primero que fue en un país de América Latina o América del Sur. El primer país fue Argentina en 1888. Ese país tuvo el privilegio de importar los primeros vehículos en América Latina. Uno de ellos fue un Holtzman que el señor Eleazar Herrera Mota importó de Estados Unidos. Pero miren qué interesante, no solamente fue el primer país en 1888 en importar un vehículo, también en el año 1901 Argentina fue el primer país en fabricar el primer vehículo construido en la Argentina. Este lo construyó el señor Celestino Delgado. Qué interesante, ¿verdad? El segundo país en importar un vehículo, y esta vez lo hicieron de Francia, un Peugeot Voiture, fue el brasileño ilustre Alberto Santos Dumont en 1891. Así que Brasil ostenta esa corona de plata de haber sido el segundo país en, eh, en importar un vehículo. El tercer país donde circuló un vehículo fue en México, en 1895, adquirido por Fernando de Teresa. El cuarto país latinoamericano en importar de Francia un vehículo Gardner Sapoulet en 1898, propiedad de Arturo Werderman. Y en 1899 apareció rodando un vehículo Jean Bouton de gasolina en Colombia, propiedad de Carlos Corolario Amado Fernández. Así es que los colombianos fueron el quinto país en importar vehículos. En 1900 llega el primer vehículo a San José, Costa Rica, propiedad del doctor Enrique Carranza. También en Uruguay el primer vehículo circuló en 1900. Después también en 1900 circuló un primer vehículo en Cuba. En Puerto Rico se hizo al siguiente año. Santiago A. Pansardi importó el primer vehículo en 1901. En 1902 se construye el primer automóvil en Chile. De esta manera Chile pasa a ser el segundo país en Latinoamérica en construir un vehículo. Lo hicieron en 1902, cuando los argentinos un año antes, en 1901, ya habían construido el primer vehículo. Esta vez en Chile quienes construyeron este vehículo fueron Gilberto Hodgkinson y Rafael Ovalle Correa. Podemos decir que entre 1904 y 1915 todos los países de Latinoamérica, o sea, todo el resto de países ya habían importado vehículos europeos y norteamericanos. Así es que prácticamente podemos decir que América Latina, el progreso llegó casi de manera simultánea a todos los países, en orden cronológico, según los historiadores, ¿verdad? La llegada de los primeros vehículos a todos estos países pues fue de esa manera. No hubo grandes diferencias, digamos, en cuanto al tiempo. En el caso de Nicaragua no hay una fecha exacta. Sabemos que el expresidente José Santos Zelaya, que gobernó Nicaragua entre 1893 y 1909, fue el primero en adquirir un automóvil. Miren qué interesante, entre 1893 y 1909 este señor fue presidente del país. Pero resulta que entre 1893 y 1907, que es cuando un historiador, un gran escritor, hace referencia a este vehículo que ya circulaba en Nicaragua. ¿Quién adquirió este primer vehículo? La cita de este evento tan importante nos la da el poeta universal y periodista Rubén Darío, quien tras 14 años de ausencia regresó a Nicaragua el 23 de noviembre de 1907 y permaneció en Nicaragua hasta el 3 de abril de 1908. Entonces, entre agosto de 1908 y abril de 1909, La Nación, que es un periódico argentino, publicó 11 crónicas autógrafas de Darío titulada El viaje a Nicaragua. Rubén Darío preparó un libro que apareció bajo el nombre del viaje a Nicaragua Intermezzo Tropical, que es donde hace mención, o ahí digamos, logró recopilar todas estas crónicas periodísticas que él había publicado en el diario La Nación en Argentina. Hay un exhaustivo trabajo de investigación de Silvia Tifferberg, doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires,
adjunta a cargo de la Cátedra de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, o sea, Universidad de Buenos Aires, que por cierto, para muchas personas que probablemente no lo saben, la Universidad de Buenos Aires es la mejor universidad latinoamericana en el ranking mundial. Está entre las 20 mejores, ocupa el primer lugar incluso entre las 20 mejores universidades de América Latina en el ranking mundial, y por cierto es de las pocas universidades en el mundo que ha tenido 5 alumnos que han sido a la vez con el tiempo profesores, es decir, después que egresaron de alumnos pasaron a ser profesores de esta universidad y que han sido premios Nobel en diferentes campos del saber. Es decir, Argentina ha tenido el privilegio de tener premios Nobel en medicina y fisiología, en química y en física, y también pues en premios Nobel de la Paz. Es decir, un país muy privilegiado por su gente, que han sido gente muy letrada. Pues resulta que esta doctora Silvia Tifferberg, que es una investigadora del CONICET de esta universidad, en el capítulo 3 de la tercera crónica, que dice que fue publicada el 27 de octubre de 1908 en el diario La Nación de Argentina, es decir, entre noviembre de 1907 y abril de 1908 de su visita a Nicaragua, Rubén Darío nos relata en esta crónica el primer automóvil que había llegado a la República, que había sido el del presidente Zelaya. Con él dice que llegó un chofer francés. Al poco tiempo los buenos conductores no escaseaban, dice Darío, y esto se encuentra en la página 126 y 127 del libro Viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical, de la edición citada de este famoso libro de Rubén Darío, quien es una voz autorizada por su labor periodística de la época, por ser contemporánea al hecho sucedido y por ser el príncipe de las letras castellanas, el padre del modernismo. Y para Nicaragua nosotros lo consideramos el padre de la patria nicaragüense. Incluso los centroamericanos, ¿verdad?, lo han declarado prócer de la integración centroamericana. La referencia que se conocía sobre el primer vehículo a Nicaragua había sido, digamos, una fecha mal dada. Esto había sido publicado por la Fundación Enrique Bolaño y por el diario La Prensa, que decían que el primer vehículo, pero en realidad no había sido el primero, sino que el segundo, que ingresó a Nicaragua, importado de Estados Unidos, y que los historiadores citan omitiendo el relato de Darío, probablemente por desconocerlo. Y es que en 1909 dice que llegó a Nicaragua el primer vehículo Ford T, propiedad de Teófilo Salomón, que era gerente general de la compañía de luz eléctrica. Así que ya lo saben, entre 1893 y 1907 llega el primer vehículo a Nicaragua. La fecha exacta no la da Darío, pero sí la publica, ¿verdad?, en sus crónicas en el diario La Nación en Argentina, y también esta recopilación de estas crónicas publicadas por el periodista y escritor y nuestra máxima gloria en Nicaragua, pues fueron después publicadas en el libro Viaje a Nicaragua Intermezzo Tropical. Espero, ¿verdad?, les haya gustado esta breve introducción sobre cómo llega el progreso, en este caso, ¿verdad?, los vehículos a nuestra América Latina. Y pues orgullosos, me imagino, los argentinos de ser el primer país en importar un vehículo. Posteriormente lo hicieron los brasileños, el tercero fue México, y así sucesivamente, ¿verdad? Les he venido dando las fechas de los primeros vehículos. De hecho, a Centroamérica pues llegó el primer vehículo, como les mencioné, ¿verdad?, fue primero a Costa Rica. Así es que dichosos los costarricenses también, ¿verdad?, con contar con esa dicha de saber de que en el año 1900 el doctor Enrique Carranza pues había importado el primer vehículo. Saludos a todos y espero, ¿verdad?, seguirles hablando de estos temas. Vamos a ver qué otro tema vamos a hablar la próxima vez, que sea interesante y que sea instructivo. Pasen ustedes muy buen día, muy buenas tardes a todos, y si les gusta pues el video, les pido por favor que lo compartan y que le den like. Les saludó Franklin Sequeira Argeñal, escritor centroamericano de Nicaragua. Buenas tardes.